Bienvenidos a Noticias Jurídicas. En esta emisión analizaremos una de las sentencias más importantes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y perspectiva de género. El amparo en revisión 554/2003, mejor conocido como el caso de Mariana Lima. Este caso tiene su origen el 29 de junio del año 2010, cuando Mariana Lima fue encontrada sin vida en su domicilio en el Estado de México. Desde el comienzo, las autoridades ministeriales concluyeron que se trataba de un suicidio. Sin embargo, fue su madre quien siempre sostuvo que su hija había sido víctima de violencia por parte de su esposo y que su muerte debía ser investigada como un posible feminicidio. Durante la investigación, se presentaron diversas irregularidades. Las autoridades prácticamente descartaron desde un primer momento cualquier hipótesis distinta al suicidio. Además, no se analizaron adecuadamente los antecedentes de violencia que Mariana había sufrido durante su matrimonio, a pesar de que existían declaraciones por parte de familiares y personas cercanas que describían amenazas físicas, agresiones, humillaciones y control constante por parte de su esposo. Incluso se documentó que Mariana había expresado su intención de denunciar a su esposo por violencia familiar pocos días antes de su muerte. También existieron testimonios como el de su hermana y una amiga cercana, quienes relataron episodios de golpes, amenazas e inclusive agresiones sexuales dentro del matrimonio. A pesar de ello, las autoridades continuaron sosteniendo que la muerte había sido consecuencia de un suicidio. Después de las diversas diligencias, el Ministerio Público determinó no ejercicio de la acción penal, considerar a que no existían elementos para acreditar la participación de otra persona en los hechos. Inconforme con esa decisión, la madre promovió diversos recursos legales y posteriormente un juicio de amparo para reclamar las diferencias de investigación. Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el amparo de revisión 554/2013. La primera sala analizó la actuación de las autoridades y concluyó que la investigación no había sido realizada con su debida diligencia, señalando que las autoridades tenían la obligación de investigar la muerte de Mariana con una perspectiva de género y de agotar todas las líneas de investigación antes de concluir que se trataba de un suicidio. La Corte explicó que cuando una mujer muere de forma violenta o circunstancias poco claras, la obligación del Estado es investigar inicialmente como un caso de posible feminicidio. Solo una investigación completa que fue objetiva y científica para descartar las hipótesis. Otro aspecto importante de la sentencia fue el reconocimiento de que los antecedentes de violencia de género no podían ser ignorados. La Suprema Corte consideró que el contexto de violencia en el que vivía Mariana era un elemento indispensable para entender los hechos y debían formar parte de la investigación desde el inicio. Asimismo, la Corte recordó que en México tiene obligaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Estas obligaciones derivan de tratados internacionales que exigen a las autoridades actuar con perspectiva de género y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias. Como resultado, la Suprema Corte ordenó dejar sin efectos las actuaciones deficientes y continuar las investigaciones realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos de manera exhaustiva. Pero quizá el mayor impacto de esta sentencia fue el criterio que estableció para todo el país. Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como un posible feminicidio hasta que existan pruebas suficientes para demostrar otra causa de muerte. Este precedente cambió la forma en que la Fiscalía y Ministerio Público deben investigar las muertes violentas de mujeres en México y fortaleció la obligación de actuar sin prejuicio, sin estereotipos de género y con pleno respeto a los derechos humanos. En conclusión, el caso de Mariana presenta un antes y un después en la Procuración de Justicia en México. Dejó claro que una investigación incompleta o basada en estereotipos puede impedir el acceso a la verdad y a la justicia. También afirmó que el Estado tiene el deber de investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva cualquier tipo de muerte violenta hacia una mujer.